Soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Interdisciplinaria en Ingenierías y Tecnologías Avanzadas con la carrera de Mecatrónica. Esta materia se llama microprocesadores, microcontroladores y acondicionadores de señal, y voy a mostrarles la práctica 1, que es el uso de MPLAB y algunos ejercicios. Mi grupo es el 2MM8, mi profesor David Arturo Gutiérrez Begovich, y yo soy Pombo Cruz Pablo, y la fecha de hoy. Para comenzar con el video, aquí tenemos el software de MPLAB, lo abrimos. Y para comenzar a trabajar con este software, aquí en esta ventana donde dice New Project, le picamos, proponemos un nombre del proyecto que se va a llamar P0, P0030, y buscamos la dirección donde queremos guardarlo. Yo creé una carpeta que se llama video, donde lo quiero guardar, le doy a aceptar y OK. De aquí, en las ventanas que necesitamos se encuentran en View, le ponemos Project, Output, y vamos a necesitar un Watch, Field Register y Special Function Register. De ahí nos vamos a Debugger, le ponemos seleccionar Tool y utilizamos MPLAB Sim para que nos ponga estas ventanas. Y ahí vamos a utilizar un Stopwatch, y para poder empezar le picamos en esta ventana para poner un New File. Cada una de estas ventanas nos va a servir para diferentes cosas. El output nos va a decir si el programa ya está compilado. Los Field Register nos va a mostrar pues todos los registros y lo que tienen. El Stopwatch no lo usaremos ahorita, pero sirve para el oscilador y cuántos ciclos de máquina se tiene. El Watch nos va a servir también para ver algunos registros, y también el Specify Function Register. Aquí nosotros tenemos que empezar a irnos al project, guardar primero lo que tenemos, lo guardamos como ejercicios.asm, y aquí nos vamos para Add Files, buscamos el .asm y lo abrimos. Ya lo tenemos cargado, entonces ya podemos comenzar a trabajar en nuestro proyecto. Bueno, en el primer ejercicio que debemos de hacer, primero tenemos que colocar un encadenado donde el encabezado nos va a decir el procesador, que elegimos el 16F887, la configuración, que bueno, esa no se va a hablar en esta práctica. Vamos a incluir el PIC 887, que es el que vamos a utilizar, y vamos a empezar desde la dirección 0. Bueno, aquí podemos ver que nos vamos primero al banco 1, cargamos un valor al acumulador, y de ahí se lo colocamos en el OSCON, que ese nos va a decir que vamos a utilizar un oscilador de 4 MHz. Volvemos a cambiar el estatus para irnos al banco 3, y de ahí poder cambiar los answer. Estos nos van a decir limpiarlos, los limpiamos con CLRF. El answer nos va a decir que vamos a utilizar los puertos A, B y D como puertos digitales, los vamos a cambiar porque estos mismos son analógicos. Y de ahí nos volvemos a cambiar al banco 1. Bueno, esto lo veremos ahorita más tarde, y pues nos volvemos a cambiar al banco 0 para poder comenzar con nuestro ejercicio 1. Para el ejercicio 1 vamos a utilizar el Watch, que aquí se ve. Vamos a utilizar los puertos A,
lo agregamos, B, C, D y claro, el acumulador, para poder observar todos los cambios que tienen estos registros. Nosotros compilamos el programa y bueno, corremos toda la primera parte y lo que nos dice este programa es que nosotros vamos a utilizar MoveLW cargándole un valor al acumulador con 0xFF. Aquí, como se ve, el acumulador ya tiene este valor y lo voy a acercar. El acumulador se carga con este valor y pues corremos la siguiente y se supone que tendríamos que pasar al puerto B el valor del acumulador, pero como vemos no tiene ninguna reacción. Seguimos con el programa, cargamos al acumulador 0xA, aquí se ve, y se supone que en la siguiente línea se tendría que cargar. Igual, por último, se carga el acumulador con 0x33, se vuelve a ver aquí, pero si lo corremos no pasa el valor al puerto B. Entonces, para poder colocar valores en los puertos, se deben de limpiar los puertos para que sean entradas, que es lo que hacemos en este momento. En la parte del programa donde nosotros nos vamos al banco 1, podemos controlar el tris B, el tris C y el tris D. Los limpiamos con ceros para poder meterles valores posteriormente. Y vamos a correr de nuevo el programa. Lo compilamos. Y bueno, también vamos a agregar tris B y tris F aquí, cada uno de los tris, para que se pueda observar los valores que tiene el tris antes de que se corra el programa. Aquí vemos los valores de los tris que tienen unos, puro 1. Volvemos a compilar el programa y bueno, en este punto va a limpiar el tris B, se puede apreciar, lo corremos, limpió el tris B y lo pone con ceros, entonces ya puede el puerto C, el puerto B recibir entradas. Limpiamos ahora el puerto C, se aprecia, y corremos otra y limpiamos el puerto B. Entonces ya limpios, se puede volver a correr el programa. Corremos uno, colocamos al acumulador con FF, luego lo pasamos al puerto B. Aquí se puede ver el puerto B con FF. Bueno, luego al acumulador con AA y lo pasamos al puerto C con 0xAA y por último el acumulador con 0x33 y lo pasamos al puerto B 0x33. Con eso terminamos el primer ejercicio de la práctica 1. Bueno, el ejercicio 2, como viene en el encabezado, es un programa para aprender el uso de DLW y AWF, así como observar el movimiento de las banderas. Tenemos nuestro encabezado, pero ahora aquí agregamos y movemos las banderas C, DC y Z a 0 para poder ver los cambios posteriormente en el programa. Compilamos y corremos. Vemos nuestras banderas en la parte de abajo que están en 1, pero posteriormente al correr el programa corremos las líneas donde estamos en el banco 0 y pasamos el programa, el status en la bandera C a 0. Vemos que se acaba de pasar a 0
y luego pasamos la bandera DC a 0, esta misma se pasó a 0 y posteriormente la Z. Pues comenzamos el programa con el ejercicio 2, donde en la primera nos dice debe de haber un acarreo, no hay acarreo ni acarreo medio y el resultado es 0. Primero continuamos el programa agregando 0x00 al acumulador. Aquí podemos ver el acumulador cargado con 0x00. Corremos otra vez el programa y la siguiente secuencia es un add LW, que este mismo le va a sumar al acumulador el valor que le colocamos, que es 0x00. Entonces el acumulador se va a quedar con 0 y se va a alzar la bandera Z. Se alza la bandera Z porque el resultado es 0. Entonces el siguiente ejercicio es cuando hay acarreo medio y no hay acarreo. Entonces si le agregamos al acumulador el valor de 0x0f, aquí lo podemos observar, y corremos una suma addLW, le sumamos un mismo valor 0x0f, nos va a tener que dar un acarreo medio, pero no un acarreo general. Entonces vemos que se levanta la bandera DC. Entonces ocurrió un acarreo medio entre esos dos valores y el valor se guarda en el acumulador, que la suma de 0x0f más 0x0f da 1e, como podemos observar. El siguiente dice cuando hay acarreo medio y acarreo, entonces guardamos un valor de 0xff en el acumulador. Aquí podemos ver 0xff. Luego movemos ese valor al registro 0x20. Bueno, y el registro 0x20 lo podemos ver aquí en el field register, donde tenemos guardado FF, que se acaba de pasar del acumulador. De ahí utilizamos ahora addWF, que lo que hace es suma el contenido de 0x20 y lo guarda en el acumulador. Aquí una equivocación. En el acumulador porque le pusimos W. Entonces lo corremos. Bueno, vamos a donde nos quedamos y lo corremos. Entonces el registro 20 no le pasa nada, se queda con FF. El acumulador se le suma FF dos veces, entonces tiene FE y se levanta entonces un acarreo y el acarreo medio. Y por último, en este segundo ejercicio se requiere cuando hay acarreo y el resultado es 0. Entonces nosotros pasamos al acumulador un valor de 0x1, aquí lo podemos ver, y luego utilizamos de nuevo la misma sentencia addWF, que recordamos que el registro X20 se quedó con el valor FF, pero ahora este valor sumado FF con 0x1 del acumulador lo guardaremos en el mismo registro. Entonces lo corremos, el mismo registro da 0 y levantamos las banderas. Z porque el resultado es 0, DC porque hubo un acarreo medio y C porque hubo un acarreo general. Y con esto concluimos el ejercicio número 2. Bueno, el siguiente ejercicio, el número 3, habla sobre programar y aprender a usar el uso de sub LW y sub WF, así como observar el movimiento de las banderas, igual que el anterior, nada más que ahora con restas. El programa principal pues es el mismo, ya sabemos que aquí limpiamos las banderas y bueno, vienen 6 casos de demostrar cómo están las banderas y los resultados. Voy a compilar el programa y pues lo correré hasta el primero. Bueno,
aquí tenemos que restar los dos valores que nos ponen, y el resultado tiene que ser las tres banderas abajo, y E9 se debe de ver en el acumulador. Bueno, corremos una, se coloca el valor en el acumulador, y el otro valor, el del sub W, a este valor se le va a restar el del acumulador y se va a guardar en el acumulador. Vemos cómo se restó y el resultado es E9, lo podemos ver de este lado. El siguiente, bueno, antes checamos las banderas, todas están en 0, como lo decía. Siguiente, ponemos valor acumulador, al valor indicado se le resta el acumulador, el resultado da 59 y, como vemos acá, se alza DC1. Bueno, aquí vemos que se alza DC1 y valor 59. Siguiente, con los dos valores indicados, la misma secuencia, vemos que también DC se queda arriba y valor de 3. Aquí tenemos valor de 3 en el acumulador. Vemos que todos los resultados están bien. Si corremos el siguiente ejercicio, el valor que nos tiene que dar este resultado es de 0 y DC todavía arriba. La bandera vemos DC arriba, de 0 en el acumulador, y se cumple de la misma forma. Aquí en estos últimos dos ejercicios utilizaremos subWF. Primero vemos qué hace el programa. Se le introduce un valor al acumulador, este mismo se le introduce al registro 0x20 y luego le introducimos un valor diferente al acumulador y al registro sub x20 le restamos lo que tiene el acumulador y lo guardamos en el mismo acumulador. Lo corremos. Primero tenemos el acumulador con el 7, el 9, perdón, lo metemos al registro 20, aquí podemos ver el registro 20 con el 9. El siguiente metemos acumulador con D9 y ahora nos va a hacer la resta y se va a guardar en el mismo acumulador. Como resultado debe dar 10, DC en 1, y bueno, aquí vemos el resultado. Entonces, para la siguiente debemos de tener todas las banderas arriba y este mismo programa hace lo mismo que el anterior. Corremos todo y nos vamos hasta la resta, nos da 0 acumulador, el registro 20 se quedó con DE, que es lo que le metimos aquí, y todas las banderas están arriba. Posteriormente a este ejercicio nos pide que hagamos 3 restas positivas y 3 restas negativas utilizando sub LW. Entonces continúo el programa, hacemos la misma secuencia que en los anteriores, metemos valor al acumulador y le restamos el valor indicado, nos da 10 el resultado. Aquí lo podemos ver en el acumulador y sabemos que es positiva porque se alza la bandera DC. Cuando se alza la bandera DC significa que el resultado es positivo. Entonces vamos a la siguiente resta positiva, bueno, de valor positivo el resultado, a acumulador, la resta, y tenemos un resultado de FE, acumulador, y continuamos con la misma bandera. DC, que es la que nos importa ahorita, está alzada, entonces el resultado es positivo. Bueno, seguimos corriendo, 1, 2, corrimos lo anterior aquí. Entonces el resultado de restar FE menos 0,8 da E7, aquí lo podemos ver y lo podemos ver también en el acumulador. Entonces checamos bandera C. Bueno, ahora van las 3 restas negativas. Entonces, como dijimos anteriormente, si la bandera C está alzada significa que el valor es positivo, y si está abajo es que es negativo. Vamos a las restas negativas y vamos a comprobar esto. Restamos de 11, restamos 0. Entonces tenemos un valor de 41, aquí tenemos 41 y vemos la bandera C abajo, entonces sabemos que es negativo el resultado. Hacemos lo mismo con la siguiente resta negativa
De esta resta tenemos 20, el resultado 20, lo podemos ver aquí en el acumulador, y la bandera C sigue abajo, 2 más, y revisamos un poquito, y aquí tenemos el resultado AC y bandera abajo. Hacemos lo mismo ahora, 3 restas positivas y 3 restas negativas con sub WF, y voy a explicar de nuevo este. Entonces agregamos valor al acumulador, luego lo mandamos al registro 20, luego le agregamos otro valor al acumulador, y lo que tiene el registro 20 se le resta lo que tiene el acumulador y lo guardamos en el mismo acumulador. Tenemos el resultado que va a ser 10 y sabemos que la resta va a ser positiva, entonces la bandera C se va a alzar. Corremos el primero, tenemos 10 en el acumulador, tenemos 20 en el registro 20, que es pues lo que le pasamos, aquí está el valor, y la bandera C arriba, sabemos que es positivo. Bueno, corremos el siguiente, que también va a ser positivo. Aquí le metimos al registro 20 un valor de FE, vemos que tenemos aquí el valor en el acumulador, y sabemos que es positivo porque la bandera está arriba. Continuamos con el siguiente, que también es positivo, entonces le metemos el valor al registro 20 FE, le hacemos la resta con lo del acumulador, obtenemos E7, aquí tenemos el resultado que sabemos que va a ser E7, la bandera sigue arriba. Entonces vamos ahora con las restas negativas, y lo mismo, la resta negativa va a tener que darnos un resultado de 41 en el acumulador. Aquí agregamos esta línea que le pasamos el contenido del acumulador del registro 20, nos da 41 igual. Tenemos la bandera de C abajo, entonces el resultado es negativo. Hacemos lo mismo con las últimas dos. Le metimos al acumulador, bueno, lo que tiene el acumulador es 20, tenemos el resultado 20, bandera abajo, sabemos que es negativo, y el registro 20 tiene 0,2, lo que sabemos que le metimos aquí con esta línea. Y el último de este ejercicio, entonces tenemos, disculpen, a ver, voy a correr el programa hasta lo que necesito. Tuvo un error y aquí está. Entonces tenemos bandera abajo, la negativa, la última, nuestro resultado que es 41. Vamos para acá, aquí está, tenemos bandera abajo, sabemos que el resultado es negativo, la resta 3, y el valor en 25, aquí está, y el acumulador AC. Terminamos con el ejercicio 3 de las restas. Para el ejercicio número 4, utilizaremos los puertos y la simulación de los mismos. Bueno, nosotros ya tenemos el programa en el encabezado. Aquí comentamos el 3C y 3D, pero limpiamos 3B, entonces sabemos que es de entrada. Corremos lo primero, entonces nos vamos al programa. ¿Qué hace el programa? Primero vemos BTFSS, que checa si el pin 0 se encuentra en 1. Aquí, como vemos, port C, si el pin 0 del port C se encuentra en 1, si se encuentra en 1, si no se encuentra en 1, disculpen, va a mover el valor 0x al acumulador. Si no, va a saltar y va a checar si el pin 0 está en 0. Entonces, si está en 0, va a colocar el valor de MOVLW y después lo va a mover al puerto B. Vamos a revisar el programa, luego le ponemos un goto y va a estar regresando. Primero también vamos a ver que aquí en debugger stimulus
y New Workbook. Bueno, yo ya había creado mi workbook y aquí lo tengo. Vamos a colocar los valores de C. Los pusimos el primer C1 en high, low, low, high, low, low, low. Entonces aquí armamos todo el puerto C. Vamos a correr el programa y vamos a ver qué pasa. Entonces aquí checamos si el puerto C esté en 0. Entonces lo corremos. Como no lo está, porque bueno, ahorita el puerto C tiene AA, que nos quedamos en el programa pasado, se pasa al siguiente y bueno, checa primero si está en 0. Como no está en 0, se lo va a saltar, no va a poner al acumulador el valor de 0.55 y se va a ir hasta esta línea. Tiene 2 ciclos si es que no se cumple. Si es que se cumple, entonces aquí vamos a ver el port B, va a mover el valor del acumulador al port B. Vemos aquí AA, se mueve el valor del acumulador AA al port B, entonces va a regresar. Bueno, entonces en estímulos nosotros le ponemos aquí correr y sabemos que ahora el puerto C va a tener 1, el pin 0. Lo corremos, sabemos que aquí se acaba de cambiar el puerto C, entonces se cumple la primera, que BTFSS, el pin 1 es 0, entonces brinca y ahora checa el programa si el pin 0 es 0. Como sabemos que no, va a ir a la siguiente línea, le agrega al acumulador el valor de 0x55, corremos valor 0x55, aquí tenemos el port C y se lo va a agregar al puerto B. Aquí está 55, 55. Entonces, si volvemos a correr el programa, ahora utilizando más valores, le agregamos todos estos valores al puerto C. Bueno, pero ahora queremos que el primero sea low para que se le agregue el otro valor. Entonces corremos todos. Esto le va a dar un valor al puerto C de 88, pero sabemos que entonces el 88 tiene 0 en el pin 1, en el pin 0. Entonces se pasa a esta línea porque sabemos que esta no se cumple, entonces no va a saltar 2 ciclos de máquina. Entonces se le agrega al acumulador el valor de AA y lo podemos ver aquí. Después corremos la siguiente línea que va a preguntar si el valor es 1 en el pin 0, pero sabemos que es 0, entonces va a saltar 2 ciclos de máquina y se va a ir hasta acá. Vemos eso, lo salta, entonces sigue el acumulador con AA, nuestro puerto C con 88 y bueno, ahora le va a agregar el valor del acumulador al puerto B y es lo que ahorita podemos apreciar. Acumulador, tenemos el valor de AA, puerto B con AA y pues nuestro puerto C se queda con 0x88. Aquí se puede jugar con los valores, le podemos hacer de nuevo un cambio aquí, le podemos hacer varios cambios, pero bueno, nuestro programa sigue preguntando del primer pin. Entonces aquí le cambiamos el valor de C, pero ahora sabemos que lo pusimos en 0. Entonces aquí pregunta si es 1, no es 1. Bueno, dio 88 de nuevo. Bueno, disculpen, teníamos que correrlo. Tenemos que agregar los valores aquí. Entonces se va a tener el valor de 9. Checamos, salta porque el primero no es 1, entonces es 1, disculpen, entonces salta y bueno, checa si el valor es 0, como no es 0, corre la siguiente línea, 0.55, lo pone en el acumulador y luego lo coloca en el puerto B. Entonces el puerto B tiene que tener 55. Entonces este es el quinto ejercicio, el cuarto ejercicio y nos vamos ahora por el quinto ejercicio. En el último ejercicio, que es el ejercicio 5,
haremos algunos 5 ejercicios que pues se los voy a explicar. El primero será el uso del RRF. El RRF lo que hace es el movimiento del registro hacia la derecha. El programa lo que trata es, le agregamos al acumulador un valor de 0x01 y lo colocamos en el registro 20. Checamos si el bit del status 0, que es la bandera C, está en 0. Si está en 0, pues va a saltar, si no, se va a seguir. Y pues como le cargamos con un valor de 0x00, pues va a estar en 0, entonces saltará. Entonces va a preguntar ahora si el BTFSS, si el registro 0x20, el pin 1 está en 1. Como sabemos que no va a estar en 1, va a ir a GoTo y se va a regresar aquí y va a ir moviendo el registro hasta que llegue al 0x1, al pin 1. Entonces ya que salte el registro 1, va a saltar 2 ciclos y se va a ir al siguiente ejercicio. Vamos a ver el ejercicio. Acumulador con 0x01, lo podemos apreciar. Este se mueve al registro 20, aquí está 0x01. Pregunta si bandera está en 0, sabemos que está en 0, entonces va a saltar. Y ahora vamos a preguntar si nuestro pin 1 del registro 20 está en 1. Sabemos que no está en 1, entonces se va a seguir y va a ir al GoTo. Ahora va a hacer un movimiento de registro para la derecha, entonces por eso nos da 00. Pregunta lo mismo y no. Movimiento, entonces ya tenemos 8, 0. Entonces se va a repetir. Ahora tenemos 40, tenemos 20, tenemos 10, todavía no está, tenemos 8, 4, 2, y en el 2 pues sabemos que está en 1 el pin 1 del 020. Así se utiliza el RRF. Aquí en el siguiente ejercicio vamos a utilizar varias sintaxis: RRF, el INC-FSZ, el INC-F, el DEC-FSZ, el NOP y el SWAP-F. El RRF hace lo mismo que el RLF, disculpen, hace lo mismo que el RRF, nada más que lo gira a la izquierda. El incrementa en 1 el registro, de la misma forma, nada más que lo vamos a ver diferente. El decremento decrementa el registro en 1, el NOP deja pasar un ciclo de máquina y el swipe voltea los valores del registro. Aquí le pusimos al acumulador un valor de 0,1, lo movemos al registro 20, lo rotamos, le aumentamos 1, le aumentamos otro, le decrementamos, dejamos pasar un ciclo de máquina, movemos el valor del acumulador que se quedó al registro 20 y lo volteamos. Vamos a comprobarlo. Ahorita el acumulador debe estar en 0,1, ya lo corrimos, entonces este valor se va a pasar al 20, lo corremos, 0,1 lo podemos ver. Entonces si decimos que este rota a la izquierda, tendremos que ver aquí 0,2. Vemos 0,2, roto un bit, entonces ahora se va a incrementar un bit, se va a incrementar un valor. Entonces si incrementamos un valor, tendremos que ver 0,3. Vemos 0,3 en el registro 20, aumenta el del registro 20 y ahora aquí vamos a ver el registro INC-FSZ, el 20 le va a aumentar 1, pero si el valor da 0 va a saltar, pero sabemos que no va a dar 0, entonces el valor va a dar 4, lo corremos, da 0,4 y ahora utilizamos DEC-FSZ, que se va a decrementar 1 al registro 20 y lo va a guardar en el mismo registro. Lo corremos, nos da 0,3,
Dejamos pasar un ciclo de máquina con no hace nada. Movemos el valor que tenía el acumulador al registro 20, aquí tenemos el acumulador con 0,1, lo corremos y tenemos aquí el valor del acumulador 0,1 en el registro 20, y ahora swipe lo va a voltear y lo va a acomodar en el acumulador. Vemos aquí en el registro 20 0,1 y en el acumulador 1,0, es lo que hizo swipe. Entonces, para los últimos 3 ejercicios se va a utilizar la compuerta OR, la compuerta AND y la compuerta XOR, y se va a hacer un enmascaramiento. Y aquí dice el uso de la compuerta OR, y se van a los bits 0, 3, 4 y 5 que sean 1 y que los demás se queden iguales. Bueno, estos es el registro que se va a pasar los valores que se van a pasar al acumulador, disculpen, lo pasamos, ya tenemos el acumulador con 3A, lo pasamos al registro 20 y le hacemos una OR a esto, dejando todos iguales excepto el 0, 3, 4 y 5 que se quieren con 1. Lo vemos y se pasa al registro 20, entonces tenemos 3B. Utilizamos un enmascaramiento utilizando una OR. Ahora vamos a utilizar la AND, pero ahora dejando con estos valores que le carguemos, ya cargamos los valores que van a ser 38, dejando ahora los bits 1, cambiando los registros 1, 2 y 5 que sean ceros y dejando los demás iguales. Lo pasamos al registro 20, ahora utilizamos AND LW y vemos que cambia 18. Entonces ya cambió mis registros, mis datos, los que yo quería, los bits, el 1, 2 y 5, y los demás los dejó iguales, y ahora lo cargamos en el registro 20, 18, como se puede ver. Y la última, utilizamos la XOR para que el bit 3, 4 y 6 y 7 se inviertan y los demás queden iguales. Cargamos el valor que queremos y pues los bits aquí, como se ve, el 3, 4, 6 y 7 se deben de cambiar. Utilizamos este para poder cambiarlos. Debemos de saber que la OR aplica sus reglas con los bits. Aquí 0, 0, 1 da 1, 1, 1, 0 da 1, 0, 0 da 0, entonces así podemos cambiar los valores. El AND lo mismo, 0, 1 da 1, 0, 0, 0, 1 da 0, 0, 0 da 0, 0, 0 da 0, y la OR, la XOR es como una suma, 0, 0 da 0, 1, 1 da 0, 0, 0 da 0, 1, 1 da 0, 0, 1 da 1, y así podemos hacer el enmascaramiento. Entonces continuamos, pasamos el valor al registro X20 y si aplicamos la XOR, nos queda el valor 0x10, que después lo pasamos al acumulador, al registro 20, el acumulador al registro 20, entonces nos queda aquí 1.10. Entonces comprobamos los demás que nos faltaban en esta práctica 0, todos los demás registros que nos faltaban checar, la sintaxis que utilizamos en el ensamblador. Y pues esto es todo de la práctica 0. Hasta luego y muchas gracias.